Bien, entonces, me fui a buscar los anteojos al auto, porque uno dice, mirá, no usa anteojos, sí, uso anteojos, pero no me acuerdo, porque es todo nuevo esto para mí ahora, así que bueno, aparte, estoy con los anteojos para leer, pero los sigo usando y veo todo nublado, porque no es para lejos, es para cerca, entonces me lo pongo, me lo saco. Bueno. Bien, leemos, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hermoso pasaje de la palabra de Dios. Lo leí todo porque, bueno, creo que lo van a leer o lo van a estudiar durante todo el mes. Así que es bueno poder ver todo en general lo que se va a tratar. Aunque hoy en realidad nos toca el verso 1, el 2 y el 5, que lo voy a volver a leer. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Deuteronomio 8, 1, 2 y 5 hemos leído. Bien. ¿Hasta qué hora guiaba el Espíritu? Ahora 11:15, ¿habías dicho? 11:20, bien. Bueno, entonces el tema general, vivir de su palabra, ¿sí? No podemos dejar si bien no es mi versículo, pero no podemos dejar al meditar en vivir en su palabra, en pensar justamente en la palabra que citaría el Señor más tarde. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahora, esto a nosotros nos da un principio ya, un principio de vida, que la verdadera vida tiene dos componentes, la vida espiritual y la vida física. El pasaje de Mateo 4:4, que en realidad repite este pasaje, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Bueno, el Señor es muy práctico. Dice, de la misma manera que vos vas a comer todos los días, o intentás comer todos los días, ¿no? Algunos por ahí comen al mediodía y a la noche se toman un tecito con galletita. Bienaventurados ellos, yo todavía no puedo.
Pero podés saltearte una comida, pero al otro día decís, tengo un hambre, y vas. De alguna manera, algo vas a comer. Un pancho en la calle, una empanada, algo vas a encontrar. A veces llega Estefano con 17 y tenés que poner cadena a todos los... porque viene con un hambre de entrenar o lo que sea. Bueno, la palabra de Dios es muy sencilla, es muy práctica. ¿Y qué es lo primero que nos dice? Que de la misma manera que tu cuerpo necesita alimentarse, tu espíritu también necesita alimentarse. Ahora, si yo no alimento mi cuerpo, primero me voy a debilitar. Después de un tiempo me voy a enfermar. Y después me voy a morir. Si vos no alimentás tu espíritu con la palabra de Dios, va a pasar lo mismo. Ahora, no vas a tener una muerte espiritual porque el muerto espiritual es el que no tiene a Cristo. Pero vas a vivir como un muerto espiritual. Uno dice, bueno, 2 autos parados en la calle, uno no, frenados, uno no tiene motor y el otro tiene motor. Vos a simple vista y sin abrir el capó no sabés cuál de los dos. Los dos parecen iguales, los dos parecen sin motor quizás. Pero a uno tenés la posibilidad de ponerle llave y encenderlo y va a arrancar. El otro está muerto, no arranca. Cuando nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, esto es lo mismo que el pecado, así como hay 3 instancias del pecado. Yo primero, cuando peco, ¿qué hago? Dejo al Espíritu Santo, ¿no? Se me fue la palabra. Primero, peco, Dios me habla a través del Espíritu Santo y yo no escucho. Por lo tanto, sigo pecando. Entonces, primero, ya me va a salir la palabra. Segundo, resisto al Espíritu. Y tercero, apago al Espíritu. Por eso dice, no resistáis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y el primer estadio, que es el más leve, que es el que nos pasa muchas veces, que es cuando quizás Dios nos está diciendo algo y nosotros al principio no queremos hacer. ¿Qué dije? Ahí está, gracias. Entonces, primero contristo al Espíritu. ¿Por qué? Porque peco, lo contristo. Entonces Dios te dice, ¿qué estás haciendo? Dale. Si yo no escucho eso, empiezo a resistir al Espíritu. Y cuando yo estoy mucho tiempo resistiendo al Espíritu, apago el Espíritu. ¿Qué pasa? Vivís como si no conocieras a Dios. Pero el motor está. Hay que darle marcha. Entonces, con la palabra de Dios pasa lo mismo. Ahora, más adelante podemos leer en Efesios 2:1, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es un pasaje paralelo que enseña de alguna manera lo mismo. ¿Por qué? Dice, ¿cómo me dio vida? Ya tengo vida. Claro, vos tenés vida orgánica. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos muertos en vida, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces, ¿qué pasa? Nos da vida verdadera. La verdadera vida es la vida orgánica y la vida espiritual. Cuando estas dos están, hay verdadera vida. Y esta vida se alimenta de la misma manera que nos dice este pasaje. La vida orgánica se alimenta de la comida y la vida espiritual se alimenta de la palabra. Luego, más adelante, diría Pablo en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por lo cual, ya habiendo establecido en nosotros que si nosotros queremos que haya verdadera vida en nosotros, primero tenemos que tener, obviamente, vida física, pero luego tenemos que estar vivos espiritualmente. Y esa vida hay que alimentarla y se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta y el primer desafío que nos hace el Señor hoy es, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la leemos? ¿Cuánto sabemos de ella?
A veces agarramos la buena semilla, bueno, bien, un versículo, un comentario, me fui. Bueno, es mejor que nada. Ahora a veces agarramos la palabra de Dios y la leemos todo un capítulo, pero me levanto de la silla y no me acuerdo ni de lo que leí. Porque a veces leemos para apagar la voz de la conciencia. A veces leemos y no tenemos provecho de lo que leemos. Y hermano, a veces es mejor leer un versículo y es pensar lo que estás leyendo. No solo de pan, entonces vos estás ahí, no solo de pan. Claro, Dios me está diciendo. Y lo vas como desmenuzando y lo vas pensando. Y eso a veces tiene mucho más provecho que leer un capítulo. Me fui. Acallé la voz de mi conciencia, nada más. No tuve ningún provecho. Y a veces decimos, la buena semilla, ¿está mal? No, está bien, está bárbaro. Gloria a Dios que esos hermanos pensaron en que todos los días de tu vida vos puedas arrancar una hoja, saber en qué día estás viviendo y tener un mensaje del Señor para vos. Pero es como comer un panchito, una empanadita. Puedo vivir un mes así, ¿no? A veces estamos de viaje y cuando está caro el dólar, bueno, hoy empanadita, hoy, pero se puede vivir es algo ocasional, no es para la vida, no es para todos los días, no es para poder entender el sentido de lo que Dios nos está diciendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, entrando bien en Deuteronomio y en los pasajes que nos tocan, la misma palabra de Dios nos dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, todo lo que Dios puso en su palabra, por supuesto, tiene sentido. No hay una sola letra que aquí no tenga un porqué y no tenga un objetivo para nuestra vida. Y todas las cosas que antes pasaron, para nuestra enseñanza pasaron. Eso lo vas a encontrar, por ejemplo, en Romanos 15:4 y lo vas a encontrar, por ejemplo, en 1 Corintios 10, y te invito a que leamos 1 Corintios 10, verso del 1 al 11, para que también entendamos lo que el Señor nos quiere decir con esto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según escrito está, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se dan cuenta? Romanos 15:4, 1 Corintios 10, claramente nos dice que todo lo que antes se escribió con un propósito. Y el propósito es amonestarnos y que prestemos atención a todas estas cosas. Ahora, ver a Israel en el desierto es una clase magistral de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En todo hay un ejemplo, en todo vas a encontrar un símil, ¿no? Se dice que Egipto es sinónimo del mundo, se dice que Amalek es sinónimo de la carne, y entonces empezás a mirar un montón de figuras y un montón de cosas y empezás a aprender cosas para la vida diaria que tenemos que afrontar, ¿no? Pero es una tremenda lección de cómo vivir la vida en Dios. Pero también es una terrible amonestación a no hacer las cosas que ellos hicieron. Se dice que lo que ellos hicieron en 40 años se podría haber hecho en un mes. Lo que ellos tuvieron en el desierto en 40 años,
caminando en línea recta, el mismo distancia se puede hacer en un mes. El tema de las conquistas, las batallas, cuando llegaron ya puede tomar un poquito de tiempo más. ¿Pero por qué pasaron 40 años en el desierto? Bueno, la palabra de Dios es clara, lo acabamos de leer. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y qué objetivo tenía Dios para con ellos? Dice, para afligirte. Anotá ahí en tu mente, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, no es que Dios tiene que saber, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, pero Él lo baja a nuestro lenguaje y nosotros necesitamos entender algunas cosas que son inentendibles de Dios. Entonces, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Israel es una prueba constante de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces decíamos que muchas veces Egipto es sinónimo del mundo. Entonces nosotros hablamos de Egipto con aquellos que no están en el Señor, luego se convierten al Señor. El desierto decimos que es nuestro peregrinar acá en este mundo. Y por último, la tierra prometida es un símil del cielo. Pero también, hermanos, y en esta tarde, esta mañana lo vamos a tomar de esta manera, para los que ya somos hijos de Dios, Egipto puede ser una vida chata de acostumbramiento, esclavizada por el pecado, sin esperanza, siendo nadie y haciendo siempre lo mismo, como decíamos, obligado por tu pecado que te tiene esclavizado, con cierta estabilidad, pero sin el desafío de salir al desierto. Podés pasar toda tu vida en Egipto siendo hijo de Dios, viviendo cierta estabilidad en tu lugar de confort, aunque no era muy confortable Egipto, pero muchas veces nosotros, siendo esclavos del pecado, pensamos que vivimos en una estabilidad y en una tranquilidad que en el fondo me cierra. Y Egipto puede ser eso para los hijos de Dios. Puede ser eso, puede ser estar siempre en el mismo lugar, saber que soy esclavo del pecado porque hay cosas que no puedo dejar, pero ahí. No todo el mundo tiene quizás la determinación de levantarse, de salir de Egipto hacia un lugar donde no conoce. Quizás algunos puedan tener la voluntad, pero cuando llegan al mar no quieren poner el pie y ver el obrar de Dios. Y puede ser, hermanos, que muchos de nosotros podamos vivir así. Quizás no es siempre, quizás es por etapas. Por ahí hay años que estás así, como en Egipto, en piloto automático, estando esclavizado del día a día, cumpliendo con lo básico, ¿no? Me congrego, vengo, estoy, llevo una vida dentro de todo prolija, pero nunca me voy a destacar, nunca un pie en el agua, jamás. Y puede ser, hermano, que esto nos pase, puede ser que nos pase por etapas. Ahora, la primera frase que quiero dejar en esta mañana, y que, digo, bueno, si te vas a acordar de algo de este mensaje, sea por lo menos esta primera frase, es que no hay tierra prometida si primero no hay desierto. No hay tierra prometida si primero no hay desierto. Lo digo de vuelta, no hay tierra prometida si primero no hay desierto.
Otro ejemplo, mirar al Señor en el desierto. En Mateo 4, justamente donde sale la frase, no solo de pan vivirá el hombre. Luego que pasó todo lo que pasó, dice que vinieron los ángeles y lo asistieron. En esa misma escena. Así que otra frase que te dejo es que no hay asistencia de Dios y ángeles si primero no pasaste por el desierto y saliste aprobado. No hay tierra prometida sin pasar por el desierto y no hay asistencia y ayuda de Dios y de los ángeles si primero al haber pasado por el desierto no saliste aprobado. Un verdadero hijo de Dios en algún momento de su avanzar cristiano necesita pasar por el desierto. Necesita, y es lo que estamos viendo en Deuteronomio 8. ¿Por qué? Porque Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo. ¿Qué diferencia hay entre una prueba y una tentación? ¿No? Porque a veces, no, Señor me puso en una prueba y... Bueno, la prueba no nos metemos nosotros y termina finalmente siendo para bendición de nuestras vidas. La tentación nos metemos nosotros y puede terminar siendo para ruina de nuestras vidas. Así que con ese concepto va a ser muy fácil discernir si algo es prueba o algo es tentación. Ahora, nuestra fe necesita ser probada. 1 Timoteo 1.5 y 2 Timoteo 1.5, los dos pasajes son paralelos y nos habla de una fe fingida. Si vas a 1 Timoteo 1.5, voy a leerlo para no citarlo mal, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y 2 Timoteo 1.5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo a Timoteo. Nuestra fe necesita ser probada para que nos demos cuenta de que no es una fe fingida. ¿Se puede fingir la fe? Indudablemente sí. Si hay dos pasajes de la palabra de Dios que nos habla de una fe fingida, es que se puede fingir la fe. ¿Cómo se finge la fe? Y muchas veces se finge no adrede. No se finge, a veces sí, se finge adrede. Cuando queremos mantener las formas, cuando el caretaje está por delante de todo, cuando no sea cosa que los hermanos se enteren, cuando mi casa es un desastre, pero si viene un hermano, como andamos todos, acá nos queremos todos. Siempre cuenta una hermana que llegaban juntas a la iglesia con una familia, creo que era, y se venían matando en las cuadras hablando. Y cuando pisaban la vereda de la iglesia, decían, ahora pisamos la vereda de la iglesia, así que se acabó todo, ¿eh? Y entraban estoicas ahí. Aquí no ha pasado nada. Se puede vivir una fe fingida, se puede vivir toda una vida fingida. Ahora, muchas veces es sin intención. ¿Qué podría ser una fe fingida sin mala intención? Bueno, creer que con lo que estoy haciendo estoy bien. Está todo bien. O sea, vengo, alabo, a la mañana o no. Por ahí me acuerdo del Señor, voy, hago mi trabajo, laburo, junto mi plata, voy acá, voy allá. Vivo toda mi vida del día y a la noche me voy a dormir. Bueno, Señor, gracias. Y al otro día igual.
Hoy es martes, reunión de oración. Bueno, vamos. Y así. Y eso también es Egipto, espiritualmente hablando para los hijos de Dios. Quizás con pecados que no podés dominar, que no podés tener una victoria. Quizás con los brazos bajos, porque humanamente hiciste esfuerzos que no funcionaron y te cansaste. Y bajaste los brazos. Quizás, y les digo como me pasó a mí, yo durante un tiempo pensé que si me ponía bien con el Señor me iba a traer pruebas, y tenía miedo de ponerme bien con el Señor, pues no sea cosa que el diablo aproveche eso y acá hay un cristiano que quiere levantar sus rodillas y ponerlas sobre sus... Ahora lo vamos a agarrar y... Eso te puede pasar, ¿eh? Eso te puede pasar, decir, no, yo prefiero estar así, porque sabes que si me comprometo después vienen las luchas. A mí me pasó. Y todavía el fantasma ese sigue dando vueltas. Muchas veces. Lo cierto es que la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 8 y a lo largo de toda la palabra que la fe debe ser probada. Mirá, entonces Santiago, decíamos, hermanos míos, acá. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Hay una fe probada. Hay una fe probada. Ahora, nadie quiere que su fe sea probada. Nadie. A mí me da terror cuando dice, Señor, quebrántanos. Oran. Yo entiendo lo que dice, pero yo no me animo a orar así. Pero ni loco oro así. Y yo entiendo y admiro al que ora así. Realmente lo admiro, no es que lo juzgo. Pero digo, qué valentía, por no decir, para orar así. Quebrántanos, Señor. Yo no quiero pasar por ahí. No quiero. Pero está claro que en algún momento la fe es probada. Capaz que uno está pensando en una prueba tremenda, ¿no? Nadie quiere pasar por pruebas. Pero yo creo que si a Israel le hubieran ofrecido otra forma de llegar a la tierra prometida, la hubiera agarrado, ¿no? Que estar 40 años en el desierto. Ahora, cuando entras en una prueba, ¿sí? Es Dios el que la permite y es Dios el que te mete. No en la tentación, porque Santiago 1:12 dice, justamente que lo teníamos ahí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque luego de haber resistido la prueba, dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Somos tentados cuando en nuestros propios deseos hay algo que nos llama. Ahora, ¿la tentación es pecado? No. Bien. El pecado es caer en la tentación, pero la tentación no es pecado. Ahora, la prueba es la que viene de Dios. ¿Por qué? Dios los saca a la tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida había que pasar por el desierto. Dios los lleva ahí. ¿Con qué objetivo los lleva? Con el objetivo de darles algo maravilloso. Tierra que fluye leche y miel. ¿Vieron todo lo que leímos recién? Los últimos versículos de lo que leímos. Maravilloso lo que le estaba esperando a Israel. Del otro lado del desierto. Del otro lado del desierto. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Llevarlos allá. Pero mientras, para afligirte, ¿sí? Como leímos, me tengo por acá, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y para saber si habías de guardar o no
sus mandamientos. Ahora, tenemos que saber que en el desierto hay cosas que están aseguradas. Hay cosas en el desierto que están aseguradas. Mirá, por ejemplo, en Hebreos 11, 23 al 29, nosotros ahí vemos del 23 al 29, ese párrafo nos habla de Moisés, justamente. Y entonces nos dice todo lo que hizo Moisés y lo hizo por la fe. Hebreos 11 es el pasaje de la fe. Entonces, por la fe, y bueno, todo el listado maravilloso de Hebreos 11, pero pongamos atención en Moisés, que fue justamente el que pasó por el desierto, el que tuvo que vivir todas las cosas que vivió. Y dice el verso 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjate vos que lo que funcionó en el desierto fue la fe. Esa fe que fue probada, pero que en el caso de Moisés fue una fe probada, una fe aprobada, y acá está, quedando en la eternidad en la palabra de Dios, su forma de vivir. Porque se sostuvo, dice, me encanta esa frase, como viendo al invisible. Ahora, el desierto no es fácil. El desierto es durísimo. Pero decíamos que en el desierto hay cosas aseguradas. En el desierto se ve el obrar de Dios. En el desierto se ve el obrar de Dios. Una columna de fuego de noche. Uno dice, qué incrédulos los israelitas. Mirá que hay que tener una columna de fuego que te guía a la noche, que a la vez era su estufa en el desierto. Y después de día, una nube que te llevaba, que a la vez era su cobertura del sol. Por eso después el Salmo 91 diría, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, decíamos, en el desierto hay cosas aseguradas, pero el desierto es muy difícil. Es Dios quien te mete ahí para utilizarte, porque quiere sacarte bueno, como dicen. A vos te voy a sacar bueno, dicen los padres, ¿no? Bueno. Pero en el desierto puede haber aflicción. Yo te metí acá para afligirte. En el desierto hay lágrimas purificadoras. En el desierto hay pruebas. En el desierto hay soledad. En el desierto hay veces que no sabes para dónde disparar. No sabes qué sigue. No tenés bien claro hacia dónde vas. Hacia dónde te lleva todo esto. Hay juicios de quienes te están viendo caminar por el desierto. Hay juicios. Hay personas que pueden dañarte, que pueden abandonarte. Hay desánimos que a muchos los confundirán y te van a decir que estás mal espiritualmente. Porque estás desanimado, porque tu desánimo muchas veces boicotea contra tu propia vida. ¿No? ¿Quién puede estar en pie contra el desánimo? Dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará un espíritu abatido? El desánimo es tremendo para nosotros.
muchas veces puede haber hambre en muchos sentidos. Y bueno, el desierto muchas veces es así. Pero hermanos, tenemos que saber que Dios mismo nos dice que en el desierto hay cosas aseguradas. Porque no es el pasaje exacto que me toca a mí, pero dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Un alimento que vos no conocías ni tus padres. En el desierto hay cosas que Dios te da que nunca las viviste, no las conocías. Pero hay sustento de Dios, hay amor de Dios, hay obrar de Dios, hay milagros de Dios. El maná era un milagro todos los días. Ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Verso 4, tu vestido nunca se envejeció. Tu vestido nunca se envejeció. Y podemos decir, en el vestido es la cobertura de Dios, o el abrigo de Dios, o cuántas cosas podríamos simular con el vestido. Hay cobertura de Dios en el desierto y está asegurada. En el desierto también dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hay protección, ¿no? Hay cuidado. Y finalmente, si cumplís, si pasás la prueba, en el desierto hay victoria. Pero hay que pasar la prueba, ¿no? Como 1 Corintios 10, que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, y quedaron ahí, postrados en el desierto. Porque bienaventurado es el varón que resiste la prueba, porque después de haber pasado todo, recibirá la corona de vida que Jesús ha prometido a los que le aman. Pero muchas veces tenemos miedo de salir al desierto, porque tenemos miedo de no pasar, de no probar, de no aprobar y de quedar en el camino. Y entonces nos quedamos en la esclavitud de Egipto. Y ahí estamos. Y pasamos toda una vida así, totalmente NN, anónimos. Anónimos. A veces decís, qué lindo, no sé, ¿no? Los que están en el ministerio, ser un gran hombre de Dios, como Müller, como Hudson Taylor, pero no queremos pagar ni el 10% de lo que ellos pagaron. ¿No? Sí, qué lindo. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos como NNs. Pero la realidad es que a un verdadero hijo de Dios, en algún momento, la fe se le prueba. Y entras al desierto. Que no querés, pero que al final va a ser bueno para tu vida. Y podés salir aprobado. Y cuando salís aprobado de ahí, te espera la tierra que fluye leche y miel. Y ahí entendés por qué el Señor permitió eso. Y después, y termino con esto porque me pasé, porque ¿qué dice? Dice, acordate del camino por el que te llevó a Jehová tu Dios. ¿Y por qué te vas a acordar? Porque eso es lo que va a sostener tu vida. Porque el actuar de Dios, el obrar de Dios y la misma palabra de Dios, porque el estudio es acerca de la palabra de Dios, es la que va a sostener. Yo estaba pensando otro ejemplo, pero no encuentro uno mejor que el que cuento siempre, con mi hijo recién nacido. Mi señora me va a decir, otra vez, mismo. Pero Jean tenía días de vida y yo había leído una nota sobre la muerte súbita y me levantaba cada 2 horas durante días a ver si respiraba. No se podía vivir así. Y un día me acuesto
Y el Señor, el Espíritu Santo trae a mi mente, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Santo remedio, me fui a dormir y no me levanté más. Digo, si no lo cuidaba vos, Dios, yo no puedo hacer nada. Eso es vivir la palabra de Dios. Para vivir la palabra de Dios la tenés que conocer, la tenés que estudiar, la tenés que atesorar, la tenés que amar. Dios dijo, por cuanto te enterneciste con mis palabras. Y ahí está la actitud, el poder de la palabra de Dios y el poder del obrar de Dios son los que al mirar para atrás y acordarte del camino, vas a decir, y es lo que te va a sostener tu vida de acá hasta la tierra prometida, para disfrutar la leche, la miel y todo lo que Dios tiene preparado. Así que bueno, hermanos, tantas cosas podríamos decir más, ¿no? Efesios 6 y 7 nos habla de la palabra de Dios como espada, ¿no? Del soldado y de toda la armadura. Es parte de la armadura de la lucha, la espada de Dios, la palabra de Dios. Es parte del traje que tenés que poner todos los días para luchar como soldado. Tantas cosas, la palabra de Dios, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Con qué cuidará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuánto podemos hablar de vivir la palabra de Dios? De que esas promesas de Dios vengan a tu mente cuando las necesitas, para que te asistan. Para esos ángeles que vienen y te asisten después de haber cruzado por el desierto. Eso es lo que necesitamos. Y ahí vamos a hacer un plus y vamos a vivir una vida diferente. Porque ¿qué nos diferencia si no del inconverso? Sí, la eternidad, pero ¿qué te diferencia cada día si no usas ese plus? Termino, hermanos, porque me pasé. Dios nos bendiga para que sabemos que no queremos pasar por un montón de situaciones. Pero si el Señor lo permite, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oramos. Gracias, Padre, por poder compartir tu palabra, que la podamos vivir como es, Señor, el desafío de este mes, y que podamos entender que tú haces todas las cosas bien, aunque a veces no la entendamos, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos.